Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Rodeado de fariseos, explicaste tu misión, tu amor y tu cariño por todos de un modo admirable. Te presentaste como pastor, el buen pastor que cuida, conoce y protege a sus ovejas. Tú eres el buen pastor que entra por la puerta, porque eres el que las cuida. Te preocupas por ellas y buscas siempre su bien. El ladrón no entra por la puerta, sino que salta por otro lado para aprovecharse de ellas. Y a ese buen pastor, el que cuida la puerta, tu Padre, le abre la puerta y las ovejas inmediatamente reconocen su voz. Y Él las llama por su nombre y las conduce fuera para alimentarlas. Y camina siempre delante de ellas para guiarlas y mostrarles el camino. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Yo no sé, Jesús, si conozco tu voz. Reconozco que he sido inconstante y no siempre he estado en el redil. Otras voces me han llamado la atención y me he perdido en medio del mundo. Pero tú siempre has salido en mi búsqueda. Me has llamado por nombre, me conoces, aunque me aleje, te preocupas por mí. Me buscas, me quieres y siempre me encuentras, aunque me esconda. Siempre estás allí para abrazarme y llevarme en tus hombros. La voz que sí conozco muy bien, Jesús, es la de la misericordia. Es así, y no la cambio por nada. Eres mi buen pastor y mi amigo. Esta amistad tuya es una comunión en el pensamiento y el deseo. Ayúdame a que mi comunión contigo sea tan fuerte como la que tú tienes conmigo. Me conoces tan bien que siempre sabes dónde estoy, aunque me aleje. Y desde la distancia me amas, me llamas y me esperas. Yo quisiera conocer tu voz cada vez más, conocer tus gestos, tus obras, tus caricias y tus abrazos. Quisiera conocer tus pasos, tus caminos, tus desvelos y tus preocupaciones por mí. Pero solo lo lograré estando contigo, pasando tiempo, dejándome amar y cuidar. Aquí estoy, Jesús. Soy tu oveja, sé mi pastor. No me dejes huir o perderme. Te necesito, aunque sea alguna vez oveja negra de tu redil. Búscame y enséñame a quererte. Tenme paciencia. Quiero tener vida y tenerla en abundancia. Como propósito, te invito en oración a leer meditativamente el Salmo 23, El Señor es mi pastor, para sentir la cercanía y el cariño de Jesús. Pido por todos ustedes, en especial por aquellos que andan alejados,
aquellos que se encuentran fuera del redil, para que recuerden que Jesús los llama por nombre, les conoce, los busca, los espera, los ama, no para regañarlos, sino para abrazarlos y llevarlos sobre sus hombros. Tú que me escuchas, que vives en una situación difícil, quizá de pecado, no tengas miedo. Da media vuelta y fíjate bien quién te ha seguido en silencio y ahora está dispuesto a abrazarte con su misericordia. María, Madre de Misericordia, nos ayude a todos a permanecer siempre en el redil de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Queridos hermanos, celebremos con alegría este Domingo del Buen Pastor, este cuarto domingo de Pascua, donde la Iglesia nos invita a rezar por las vocaciones a la vida consagrada. Así el Señor nos habla de manera particular en este cuarto domingo que estamos iniciando, invitándonos a que sepamos discernir de qué manera procede el buen pastor, ese pastor que entra por la puerta, que conoce las ovejas, y las ovejas conocen y escuchan su voz. Ese pastor que es Cristo, el pastor bello, el pastor verdadero, el pastor bueno con mayúsculas, que deja en evidencia a los falsos pastores, porque le tocó a Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, manifestarse como el Hijo de Dios que ha venido a apacentar el rebaño que le encargó su Padre, porque le tocó y le toca al mismo Cristo proveer desde su corazón sacerdotal almas que deseen darlo todo por el rebaño. Así hoy agradecemos también en nombre de la Iglesia a todos aquellos que han sentido el llamado por el testimonio de Cristo, por la palabra certera, por la docilidad al Espíritu Santo que ha motivado el corazón para dar una respuesta totalizante a este Dios que no deja de llamar a hombres para que asuman el sacerdocio en la Iglesia. Hoy rezamos pidiéndole al Señor que suscite buenos pastores que en el nombre de Cristo y siendo Cristos en medio de su pueblo santo apacienten a las ovejas que están necesitadas. Por eso el pastor se reconoce, porque tiene contacto, tiene olor a oveja. El pastor que guía sabiamente al pueblo de Dios con la palabra certera, confirmando en la fe. El pastor que ha elegido asemejarse a Cristo para ser puerta para que las ovejas siguiéndolo encuentren a su Señor. Hoy hay dos grandes imágenes que aparecen en este capítulo 10 del Evangelio de San Juan: el pastor y la puerta. Qué hermoso saber que todo buen pastor en la vida de la Iglesia lleva al encuentro con el único pastor. Por eso hay que reconocer al buen sacerdote, al buen obispo, al buen guía del pueblo de Dios cuando su vida es puerta, cuando el rebaño no se queda, sino que entra por él al misterio de la Iglesia y en la Iglesia encuentra a Jesucristo. ¿Cuánto tenemos que agradecer entonces esa labor abnegada, silenciosa, bien rezada y dada hasta la última gota de sudor en la fatiga para conducir a las almas al encuentro con Cristo? Hoy le pidamos al Señor que no nos falten las vocaciones, que están en medio del pueblo de Dios, pero hay que rezar por ellas, que están en nuestras familias, pero hay que pedir que los hijos no dejen de asistir a la misa, que no dejen las familias de pertenecer a comunidades vivas de fe donde el Señor suscita el llamado como aquel que busca la respuesta de los que están esperando darlo todo por aquel que lo da todo y que no quita nada. Santa Catalina de Siena, la cual recordábamos ayer, decía algo bellísimo en uno de sus textos del diálogo. Nadie puede entrar en la vida eterna si no es obediente. Sin la obediencia queda fuera. La obediencia es la llave con la que fue abierta la puerta cerrada
por la desobediencia de Adán. Por eso, seamos obedientes también en la Iglesia, siguiendo la voz del dulce Cristo en la tierra, que es el Papa, el pastor con mayúsculas, que guía a toda la Iglesia, confirmándole en la fe y mostrándole la misión por donde Cristo quiere que avancemos en este tercer milenio. Tengamos en cuenta también ser obedientes a nuestros pastores cuando nos invitan a salir sin miedo a anunciar el Evangelio. Y seamos obedientes sobre todo a la voz de Dios que nos habla en la conciencia, invitándonos hoy a preguntarnos: ¿rezamos por la santidad del sacerdote o los sacerdotes que conocemos? ¿Hablamos bien de ellos? ¿Los cuidamos? ¿Alentamos a los jóvenes a que descubran su vocación al sacerdocio? ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Danos, Señor, sacerdotes a la medida de lo que necesitamos en nuestras comunidades, es decir, danos sacerdotes santos para custodiar el rebaño con un corazón sacerdotal como lo quiere y lo desea el mismo Cristo. Así, por la labor de ellos, el Cristo mismo aparecerá en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros colegios, en medio de nuestras calles, en las diferentes ciudades donde está presente la Iglesia, apacentando, llevando las ovejas que están heridas a la misericordia divina que se ofrece en la Iglesia. Así sucederá que el sacerdote aparecerá para dar la mano a los jóvenes y ayudarlos a que encuentren el verdadero camino y dejen las modas y las realidades que los pierden. Así aparecerá el sacerdote también, que falta, bendiciendo ese hogar para que las peleas entre mamá y papá no destruyan el don preciado de la familia. Así veremos sacerdotes que lleguen en los hospitales a dar la bendición a los enfermos. Así sucederá que los confesionarios no estarán vacíos, sino que allí donde hoy falta un sacerdote, pronto aparecerá alguien que perdone los pecados. Qué maravilla pensar que todas las profesiones pueden ser reemplazadas, pero cuando falta un sacerdote, no hay nadie que haga de Cristo esa media hora o esa hora que dura la misa, ese momento en el cual el enfermo o el agonizante necesita la absolución de sus pecados antes de partir al encuentro con Dios. Allí donde hay un sacerdote hay un tesoro. Pídele hoy para tu familia, pídelo hoy para tu comunidad, y no dejemos de aportar en nuestras oraciones y contribuciones a la vida de todos los que forman a los futuros Cristos en la tierra. Dios te bendiga. Amén. A tus órdenes. Juan 10, del 1 al 10, el buen pastor. Y entramos a hablar del fariseo. Hay una frase interesante que escuché: un gato que sueña ser león debe perder el apetito por los ratones. Cuando uno quiere cambiar, no puede seguir con las reglas antiguas. Es por eso que uno tiene que salir de su zona de confort y cambiar sus hábitos y la actitud ante la realidad. Si uno no cambia la actitud en su persona, nunca se convertirá en otra persona. Eso puede llevarte a ser un fariseo en acción. Y aparece el término puerta. En esta vida se cierran y se abren puertas. ¿Cuántas veces se te cierran puertas porque esperas de otro lado? Cuenta la historia que una mujer que era bailarina clásica, ella tenía un tremendo don de baile. Al enterarse que llegaba de Francia un gran profesor, se preparó y fue a su encuentro. Le hizo un baile increíble y le preguntó qué le parecía. Él le dijo que no era lo suyo, que deje. Tan frustrada se fue y dejó el baile. Incluso se fue a vivir a otro país para rearmar su vida. Le había golpeado y destruido. Pasaron 30 años. Se volvió a encontrar con el profesor que fue a ese país donde ella vivía. Y le dijo ella a él: usted me tomó hace 30 años un examen, pero me dijo que no era lo mío. Él la miró y le dijo: a todos le digo lo mismo. Ella quedó atónita, le dijo: pero mi vida se terminó allí. He dejado todo. He pasado años llorando por esto. Y él le dijo: lo hago, porque si realmente es tu don y es lo tuyo, para que luches, incluso cuando todo el mundo te diga que no. Por eso, querido amigo, querida amiga, abrí la puerta de tu vida. Cree en el don que Dios te da. No dejes que lo que la gente diga te afecte.
No dejes de mirar para adelante, porque si estás convencido o convencida del don que tenés y del bien que podés hacer, aunque toda la gente te denigre, aunque toda la gente opine y te destruya con opiniones sin comentarios de Instagram, de Facebook o de donde sea, quien te diga incluso que no podés, vas a poder. La clave no está en lo que la gente hable y diga de vos, o tener adeptos. La clave es tener convicción y claridad de quién eres y del don que tienes. Y ahí te aseguro que se te abrirán muchas puertas. Y por último, ladrones. Decirles a las personas siempre lo que quieren oír no es amarlas. Si yo te digo siempre lo que quieres oír, no te amo. Soy un ladrón pastor. Porque cuando alguien tiene una conducta destructora que amenaza su alma, necesita con urgencia un espejo, porque necesita a alguien que le diga la verdad. Como pastor que me toca ser, te diré unas palabras para terminar este domingo. Deja de mirar al de al lado. Aprende a vivir con los que tienes y con lo que eres. Sos un afortunado, sos una afortunada de vivir. La vida es un regalo que debes exprimirlo hasta el máximo. Tenés que dar todo de vos. Deja de sentarte en el sofá preguntándote por qué a mí me dejaron sin trabajo, por qué a mí me tocó esta enfermedad. Vos sos un regalo de Dios y estás aquí para algo. Busca lo que tú quieres y te hace feliz. Aprende a amar un buen equipo de vida y deja de escuchar siempre negatividad. Ser buen pastor es caminar hacia el cielo, porque hasta el cielo no paramos y algo bueno está por venir. Hoy a la tarde nos vemos, si Dios quiere, con la gente de Buenos Aires en la Feria del Libro de 18 a 20 horas. Chao. ¿Qué tal? Buen día, queridos amigos, en este domingo 26 de abril, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. El evangelio que la Iglesia hoy nos propone meditar es Juan capítulo 10, versículo 11 al 18. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, Cristo se presenta como aquel que va guiando, el que une, el que va conduciendo a la iglesia. Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la número 63. Y queremos pedir por las vocaciones. Queremos pedir para que Dios siga tocando los corazones de aquellos jóvenes que sienten alguna inquietud para poder consagrar su vida a Dios, al pueblo de Dios. El Papa Francisco decía: necesitamos pastores con olor a oveja. Y esto quiere decir que tenemos que ir en el medio, adelante, atrás, al costado, pero tenemos que ir acompañando. Porque cada uno tiene que responder a la voz del pastor. El pastor, el buen pastor, Cristo, buen pastor, es el mejor de todos. De entre todos, el más bueno. Por eso, hoy queremos pedir por todos
los sacerdotes, aquellos que han pasado por nuestra vida, por los sacerdotes ancianos, por aquellos que están enfermos, y queremos pedir por los jóvenes para que tomen una decisión en sus vidas. Dios los llama. Deben responder con generosidad. Pidamos al buen pastor para que siga siendo puerta, para que las ovejas puedan entrar y salir, sintiendo la alegría y la confianza de que hay un pastor que las cuida. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga, y felicidades en el Domingo del Buen Pastor. En este cuarto domingo de Pascua celebramos la jornada del Buen Pastor. Por eso escuchamos en el Evangelio que Jesús dijo a los fariseos: «Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz». Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia». En el texto de este domingo, el rebaño se describe como un grupo de ovejas que viven dentro de un mismo redil, lo que nos recuerda la imagen de una comunidad que se siente segura dentro de sus límites. Pero ese redil no es impenetrable. Se puede entrar de varias maneras, no solo por la puerta, sino también trepando la cerca. Quien entra por la puerta es el que no tiene nada que esconder. Quien busca otros caminos probablemente no sea honesto. Es una dinámica que también vivimos a nivel personal. Algunos se presentan sinceramente cuando quieren entablar una relación con nosotros, dan la cara tal como son. Otros, en cambio, intentan entrar en nuestras vidas mediante engaños. Los encontramos en casa sin haberlos invitado nunca. Jesús ha elegido y sigue eligiendo el camino de la honestidad. Entra por la puerta, se deja ver y pide permiso para entrar en nuestra vida. Antes de seguirlo, nos propone apegarnos a Él, escuchar su voz hasta el punto de poder reconocerla en medio del ruido de la vida. Pero Jesús no es solo el pastor que nos acompaña fuera del redil, sino que también es la puerta que nos permite entrar en el redil. Nosotros también estamos llamados a no buscar aperturas alternativas para entrar en la comunidad, sino que estamos llamados a pasar por Cristo, es decir, por el Evangelio, por la lógica del perdón, de la humanidad, del servicio. Jesús es la puerta que nos deja entrar en la vida. Si queremos ser felices, solo tenemos que tomar la palabra del Evangelio como criterio de nuestra vida. Y entonces seremos ovejas que encontrarán pastos donde alimentarse y crecer, ovejas que podrán gozar de la belleza de sentirse seguros en el recinto de la iglesia, ovejas que tendrán el coraje de enfrentarse al mundo
aún con la posibilidad de encontrarnos frente a lobos rapaces. Y recemos juntos esta oración. Jesús, buen pastor, puerta a la comunidad y la vida eterna, que siempre pueda escuchar tu voz y seguirte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Hoy 26 de abril, en el cuarto domingo de Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor, escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Palabra del Señor. Los que ya no somos niños, pero añoramos nuestra infancia, recordamos que todo niño mexicano lo primero que hacía al despertar los domingos era prender la tele para ver a Chabelo en su programa familiar de concursos. Nadie quería perderse el momento más emocionante hacia el final del programa, las catafixias. El concursante era puesto en una encrucijada: o conservar el premio que ya había ganado, o catafixiarlo por otro mejor, que estaba detrás de una de 3 puertas que podía elegir, con el riesgo de que si elegía la puerta equivocada, podía llevarse un premio menor o recibir una broma y quedarse sin premio. Era un divertido juego de azar en el que tus decisiones tenían consecuencias. Solo que aquí no podías saber lo que estabas eligiendo. En nuestra vida real sí podemos saber lo que escogemos. La ironía está en que en un concurso jamás elegiríamos la puerta que sabemos que no tiene el premio. Pero en la vida, muchas veces preferimos la puerta equivocada, y no porque no tengamos opciones. Casi siempre podemos elegir entre varias opciones: quedarnos igual, o hacer algo que será un poco mejor, o algo que nos irá empeorando, o elegir aquello que nos eleva y perfecciona. En el Evangelio de este domingo, junto a la imagen del buen pastor, Jesús se presenta diciendo: «Yo soy la puerta». No es el portero que te abre. Él mismo es la puerta que hay que atravesar para tener vida. Es el acceso seguro por donde entran los que en verdad le pertenecen. Pero en realidad son pocos los que eligen esa puerta. En gran medida somos resultado de las pequeñas elecciones que tomamos todos los días. No solamente las decisiones de gran trascendencia, como qué carrera estudiar, con quién te vas a casar. En cada situación nuestra libertad es puesta a prueba al elegir entre varias puertas. Una elección que te dejará igual, otra que te dejará peor, otra que te hará mejorar, y una que tiene la inscripción «Yo soy la puerta». Es la puerta en la que nos preguntamos ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esa elección no solo es mejor que la mejor,
es la única puerta de acceso a la vida eterna. Por ejemplo, tienes un apetitoso pastel delante de ti. ¿Qué harás? 1. No comértelo. 2. Comértelo todo. 3. Comerte mejor una manzana. 4. Compartirlo en una convivencia fraterna o con una familia necesitada. La primera elección te deja igual. La segunda te hace daño. La tercera es sana. La cuarta es lo que inspira a hacer el amor de Cristo. En medio de un conflicto o discusión hay 4 catafixias. Callar para evitar problemas te deja igual. O puedes engancharte y responder con furia. Vas a empeorar la situación. Mejor te serenas y dialogas con respeto. Eso podría resolver la situación. Pero si buscas el bien, la verdad y además la reconciliación, esa es la puerta de Jesús. Cuando tienes dinero, puedes guardarlo. De momento eso te deja igual. O puedes despilfarrarlo en lujos y excesos. Eso te hará mucho daño. O puedes administrarlo sensatamente. Ahí harás lo correcto. Pero si lo inviertes en aquello que no tiene precio, en especial en la caridad, elegirás la puerta de Jesús. En medio del sufrimiento hay varias puertas. La resignación te deja igual. Renegar y desquitarte va a empeorarlo aún más. Resistir con paciencia y aprender hará que valga la pena. Pero cuando eliges la puerta de Jesús, unes tus sufrimientos a los suyos y los ofreces, entonces ese sufrimiento tendrá un valor redentor. Interminable sería la lista de ejemplos, pero lo importante es que recuerdes, casi siempre hay opciones, pero no todas te conducen a donde mismo. En las catafixias de Chabelo, todos aspiraban al premio mayor, pero no podían saber en qué puerta estaba. La diferencia es que nosotros sí sabemos cuál es la puerta del premio mayor, pero rara vez la elegimos. La puerta es Jesús. Sabrás reconocer la voz del buen pastor y seguirlo en medio de tantas ofertas, más cómodas, pero que no te conducen a donde quieres llegar. Que tengas un día lleno de bendiciones. En este cuarto domingo de Pascua, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Buen día, buen domingo. No sé si te acordarás de Johnny, ese niño sobre el que varias veces conté anécdotas en algunos audios. Un niño que hoy ya no es tan niño. Asistí a la catequesis de una de las capillas que pertenecen a mi parroquia. Es muy especial, con un corazón muy grande,
que por una cierta discapacidad tiene también una percepción distinta de la realidad. La verdad es que lo extrañamos a Johnny porque hace tiempo que no lo podemos ver, excepto en el último Viernes Santo. Pero es un adolescente que siempre dice palabras especiales. Hace tiempo que no participaba en ese momento y un día tuvo una de esas luces del corazón encendidas que nos llenaron de alegría y de gozo. En general me interrumpía con buenas acotaciones durante el sermón y últimamente casi siempre era yo el que lo hacía participar de alguna manera, mientras intentaba explicar que la imagen del corral que utilizaba Jesús hoy se refiere a la iglesia y que es Jesús el que nos hace entrar y salir y que además Él es la puerta. Otro niño, Uriel, aportó algo muy bueno, de que podemos entrar y salir para alimentarnos y que es Jesús el que nos alimenta. Aproveché esa situación para querer explicar que en la Iglesia Católica tenemos los mejores alimentos, sin desmerecer a nadie, pero tenemos manjares exquisitos, manjares más grandes, por pura gracia, no porque seamos mejores, sino porque tenemos lo que Jesús quiso dejar a su Iglesia, y que por desgracia después, y por pecados de los miembros de la Iglesia, nos hemos ido separando. Por ejemplo, la Eucaristía, el manjar más delicioso y exquisito en comparación con otras iglesias. En ese momento les pregunté a todos, ¿cuál es el manjar más rico que tenemos en la iglesia y que en otros lugares no tienen? ¿Cuál es? Alguien me respondió la oración, otro la palabra, hasta que por supuesto apareció Johnny que me dijo muy suelto de cuerpo y tranquilo y muy seguro, la Eucaristía, la Eucaristía. Y después, haciendo como un movimiento de cabeza, dijo, y eso es para dar gracias. Todos nos quedamos mudos en silencio, maravillados, nos quedamos mudos por el remate de su respuesta. Impresionante. Le dije, Johnny, impresionante lo tuyo, ya estás para dar un sermón, ¿querés venir? Irónicamente, ¿no? Y se paró nomás, si no lo frenaba, él se animaba a subir y a seguir hablando. Y lo más gracioso es que a la salida de misa me dijo, sería un honor para mí hablar desde ahí, dar el sermón. Qué grande Johnny, cómo lo extrañamos. La otra vez lo pude visitar, la otra vez lo pude ver en el Viernes Santo, pero lo extrañamos en las misas. ¿Cuánto nos ayuda la simplicidad y espontaneidad de los niños? Este niño aún sin haber recibido la comunión sabía perfectamente que Jesús es el mejor alimento que podemos esperar. Y Jesús en la Eucaristía mucho más. Se dio cuenta que no es lo mismo cualquier corral ni la forma de entrar en él. Todos los niños se dieron cuenta. No es lo mismo entrar al corral saltando por el cerco como un ladrón que entrar por la puerta. No es lo mismo. Cualquier niño se da cuenta que dejarse guiar por Jesús, el buen pastor, es mucho mejor que dejarse guiar por cualquiera. Jesús es pastor y puerta. Es pastor y las ovejas y el corral son suyas, de ningún otro pastor. Esto lo percibe naturalmente cualquier niño. Sin embargo, los adultos podemos llegar a escuchar y a decir cualquier barbaridad, como por ejemplo, al final, todo es lo mismo, Dios es el mismo para todos, da lo mismo cómo lleguemos a Él, todas las iglesias son iguales, todas las religiones son iguales. Ante semejantes afirmaciones uno puede preguntar, ¿no sería mejor que volvamos a ser como niños? Algo del Evangelio de hoy lo dice claramente. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. No terminamos de entender incluso nosotros los adultos. No es lo mismo cualquier corral, no es lo mismo cualquier pastor, no es lo mismo entrar por la puerta o saltando, no es lo mismo. No es lo mismo alimentarse de cualquier pasto que de la Eucaristía. Jesús nos dejó su iglesia por algo y para algo. No puede ser lo mismo. No es lo mismo cualquier iglesia, aunque a veces sea duro decirlo. No es lo mismo dejarse guiar por la voz de Jesús en la iglesia que escuchar cualquier voz por ahí creyéndonos que es la de Jesús. Esto no es contra nadie, sino que es de alguna manera a favor nuestro. No es para criticar a nadie, sino es para valorar lo nuestro, la gracia que tenemos. Muchas veces los católicos, por ser abiertos y que los demás no sientan que los menospreciamos, cosa que está muy bien, nos olvidamos de lo más nuestro, de los regalos que tenemos y a veces no aprovechamos.
tenemos como un sentimiento de culpa, de no ofender a nadie, y mientras tanto muchos nos atacan como si fuéramos los malos de la película. ¿No será tiempo de valorar que Jesús nos haya llevado a su corral y que nos conduzca hacia pastos verdes, y no por ser mejores, sino por amor? ¿No será tiempo de amar más lo nuestro sin despreciar lo ajeno, pero de amarlo y saber que por ser lo que Jesús quiso es lo mejor? ¿No será tiempo de saber que Él quiere un rebaño y un solo pastor? Hubo y habrá muchos que entraron como asaltantes a la iglesia y la quieren destruir, pero Jesús vino a traernos vida, vida en abundancia, y eso es muy distinto. Nada podrá destruir y matar ese deseo de Jesús, por más que haya malos pastores, por más que haya laicos incluso que destruyen a sus pastores y pastores que destruyen a su rebaño. Nada impedirá que Jesús nos siga guiando a los mejores pastos que no se encuentran en cualquier lado. Y eso, como decía Johnny, es para dar gracias. Y hoy, en este día de las vocaciones, recemos para que el Señor envíe más trabajadores para la cosecha, pastores que trabajen para el único rebaño que quiere formar Jesús. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Porque nada hay imposible para Dios. Feliz día del Señor, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio en este cuarto domingo de la Pascua, domingo del Buen Pastor. Pidámosle al Buen Pastor que nos envíe el Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, regálanos don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y temor de Dios. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Vamos a escuchar la palabra del Buen Pastor que cuida de nosotros, que somos sus ovejas. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 41. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que el mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha instituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón. Preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oramos con el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La segunda lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Queridos hermanos, que aguantéis cuanto sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos 1 al 10. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos que meditar hoy, queridos hermanos, en esta imagen de Jesús, el buen pastor. El buen pastor que cuida de cada uno de nosotros sus ovejas. Qué imagen tan hermosa, la de el pastor con la oveja en sus brazos o acá en el cuello, la ovejita segura, el pastor feliz con su oveja, la oveja en paz. Así quiere el Señor que tú y yo vivamos. Por eso Él quiere ser nuestro pastor. La pregunta es: ¿el Señor es mi pastor? ¿O quién pastorea mi vida? Porque la sentencia del Salmo es contundente. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Quieres saber si el Señor es tu pastor? En este momento de tu vida, nada te debe faltar. Debes estar experimentando en tu vida que, aunque haya poquita comida, nada te falta.
te sientes en paz y tranquila, mañana habrá más abundancia. El Señor es tu pastor, nada te falta. Te sientes tranquilo, porque Él te lleva a verdes praderas y te hará recostar. Porque el Señor repara tus fuerzas. Estás enfermo, pero si el Señor es tu pastor, nada te falta. Con paciencia dices, aquí está esta enfermedad, pero la estoy ofreciendo con paciencia y el Señor me sanará si es su voluntad. Cuando Jesús es mi pastor, experimento una plenitud total en todos los aspectos de mi vida familiar, laboral, las amistades, mi vida social. Tengo plenitud si el Señor es mi pastor. El problema está en que a veces creemos erradamente que Jesús es mi pastor, pero mentira. Que me pastorean son las redes sociales, que me pastorean las noticias del país, que me pastorea una persona, un amigo, el licor me pastorea, me pastorea la infidelidad a mi esposa, me pastorea un carácter fuerte que voy arrasando con todo el que se anteponga en mi paso. ¿Quién pastorea tu vida? ¿A dónde se inclina tu corazón a la hora de tomar decisiones importantes? ¿Tu cuerpo, tu carne es la que pastorea? ¿Tu forma errada de pensar al margen de la palabra de Dios? Pues hay un elemento clave que determina si el Señor es mi pastor y cómo yo lo puedo seguir. Dice el Señor hoy en el Evangelio que a un extraño no lo seguirán. ¿Por qué? Porque el pastor saca fuera las ovejas y camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque conocen la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí encontré un elemento clave de por qué el cristiano, el mundo anda tan perdido y tú de pronto desenfocadito y no tienes a Jesús verdaderamente como pastor en algunos momentos de tu vida. Hermanos, ¿por qué resultamos siendo pastoreados por falsos pastores? Como acabo de mencionar, los placeres de este mundo, los vicios, las amistades, los medios digitales nos controlan. El consumismo, ¿por qué? Porque no distinguimos una voz de otra, porque no hemos comido palabra de Dios, porque no conocemos la palabra, la voz del pastor. Por eso esta palabra hay que meditarla, practicarla, leerla, volverla a leer, volverla a meditar, al punto de que cuando un falso pastor llegue a mi vida, yo a kilómetros, a metros, me dé cuenta de que es un falso pastor. Y cuando algo venga de Dios, de inmediato yo capte. Esto se llama la sensibilidad espiritual. Esto tiene que ver con el progreso interior, el cultivo de la vida interior, el cultivo del alma. Agudizar el oído para conocer la voz del pastor. Hay personas que no saben ni leer la Biblia. Uno les dice una cita bíblica y no lo saben hacer. O hay personas que sabiéndolo hacer no abren la palabra, años sin abrir la palabra. Entonces por eso cuando viene un falso pastor salen como ovejita llevada al matadero sin problema tras de un falso pastor, porque no distinguen. Para uno estar afianzado en el pastoreo de Jesús, uno debe distinguir muy bien la voz del pastor. Hay voces que uno distingue perfectamente. Por una llamada, uno no está viendo a nadie, pero uno escucha y ya sabe qué persona es, así sea un número desconocido. De inmediato me doy de cuenta si es mi papá, mi mamá, mi hermano. Son voces muy familiares porque las hemos practicado tanto que ya no hay forma del oído ser engañado. Bueno, hoy hay inteligencia artificial y eso es otro tema, pero quiero enfatizar en esto. ¿Qué tanto estás practicando la palabra de Dios? ¿Qué tan familiar es el Evangelio, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, el Antiguo Testamento, los profetas? ¿Qué tan familiar es para ti? ¿Dominas la palabra de Dios? Porque eso te da una ventaja abismal
cuando el enemigo venga a ser presa de tu alma, intentando llevarte por falsos caminos, intentando llevarte a aguas contaminadas y a pastos envenenados. No caminarás tras del falso pastor, porque dices, no, un momentito, esto no es de Dios, no, esto no puede ser. ¿Cómo es que Dios me va a mandar a una persona para que vivamos en pecado? No, este no fue el San José que yo le pedí al Señor, porque si viniera de Dios, vendría en un ámbito, un ambiente de castidad, de pureza, de noviazgo, según las cosas de Dios, para después casarnos. Ya entiendo, no, este tipo no viene de Dios, es un falso pastor, no viene de parte de Dios. Que me está invitando un amigo muy querido que me quiere mucho, pero me está invitando a desobedecer a mis papás. No, este es un falso pastor. Hermanos, tenemos que ser agudos en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de la palabra. Debemos dominar la palabra de Dios con precisión, estar familiarizados con la voz de Jesús, que es el buen pastor, para que se cumpla esto tan hermoso que dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. ¿Cuántas veces en la vida uno siente que lo tiene todo, pero algo le falta? Tengo trabajo, tengo hijos, esposa, tengo un buen estilo de vida socialmente hablando, pero no me siento pleno, algo me falta. Es que Jesús aún no es tu pastor, es que Jesús todavía no te está pastoreando, te está pastoreando una dinámica del mundo secular. Déjate pastorear por Jesús para que empieces a ver lo que es la vida plena. En verdes praderas me hace recostar. Yo creo que muchos de nosotros, la mayoría, hemos tenido la experiencia de ir a un parque, una zona verde, donde uno se sienta, se conecta con la naturaleza. Esa sensación de paz solo se adquiere de forma permanente cuando Jesús es el centro de mi vida, cuando yo le obedezco a Jesús, y si me llama a caminar, voy tras de Él, tras de su voz, a donde me llame. Esa sensación de paz, de conexión, no por un ratito, porque uno va a un lugar así de esparcimiento, un parque, y un rato se relaja, pero luego vuelve a la dinámica del mundo, del trajín, de la polución de la ciudad, la contaminación auditiva, visual, en fin. Cuando uno acepta a Jesús como buen pastor de la vida de uno, ya es un recostarse en verdes praderas de forma permanente. Me conduce hacia fuentes tranquilas. El Señor nos lleva a saciar nuestra sed de ser felices, de tener hogar, de tener gente que nos ame. El Señor nos sacia esa sed, pero en fuentes tranquilas. ¿Cómo distinguir que un pastor es falso? Porque nos lleva por fuentes que no son tranquilas, donde uno siempre está en el peligro, donde de pronto la esposa me va a descubrir, mi papá se va a dar cuenta. No hay tranquilidad, sino que se busca un bienestar, como por ejemplo un narcotraficante. Tiene mucha fuente, mucho dinero, pero ¿son fuentes tranquilas? Por supuesto que no. Son puntos de discernimiento que el Señor te va dando para que tú digas: ¿estoy en un auténtico pastoreo de Jesús o esto es pastoreo de un falso pastor? Repara mis fuerzas. Todos nos cansamos, nos fatigamos y uno cree que ya no va a poder seguir adelante, pero el Señor le repara a uno las fuerzas. He tenido esta experiencia tan bonita, a veces un día de mucho ajetreo, mucha Eucaristía, y ya es la última Eucaristía. Ay, Señor, dame la gracia de celebrar esta Eucaristía con ánimo, con gozo. Y una fuerza que solo puede venir de Jesús, del Espíritu Santo, me toma y vivo esa Eucaristía con mucha más alegría, más fervor,
y el cansancio se fue, se olvidó completamente. Muchas veces terminó grandes jornadas de evangelización, de predicación, confesión, todo lo que implica un retiro espiritual. Y la gente dice: Padre, usted debe estar rendido, molido. Y les digo: pues ya ve que no tanto. Más bien me siento es como descansado, como cuando uno se mete al sauna, al turco, a una piscinita y relaja el cuerpo y uno sale descansadito. Hermanos, así. Y después de grandes jornadas, cuando terminas tus jornadas en tu vida, con tus hijos, en tu trabajo, al final de la tarde, al final de la jornada, cuando te vas a entregar al descanso nocturno, sientes esa pesadez, ese cansancio, desesperación, te pesa todo en la vida. Cuidado, que de pronto te está pastoreando un falso pastor. Cuando estamos con Jesús, se aplica esa frase que oramos todos los días en la oración de la noche en este canal: en paz me acuesto y enseguida me duermo. Solo en ti descansa mi alma. Me quedo tranquilo, Señor, en ti. Todos esos son síntomas, características de una persona que ha dejado que Jesús le pastoree, que Jesús le guíe su vida, que Jesús lo tome. Tenemos que conocer la voz del Señor. Miren que Pedro predicó en esa mañana de Pentecostés con toda seguridad, con precisión, explicó las Escrituras, les habló de Jesús a quien habían crucificado. La gente, al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? A veces no es solo oír la palabra de Dios, sino darle continuidad, dejarla que obre transformación, conversión en nosotros. Porque la ovejita puede conocer la voz del pastor, efectivamente, pero cuando el pastor llama se va para otro lado y se descarría del camino. Puede esto pasarnos a nosotros. Conocer la voluntad de Dios, conocer su voz, pero nos hacemos los de la vista gorda. Cuando obedecemos, eso es una maravilla. Esta gente obedeció, se bautizó. 3,000 personas se agregaron a la comunidad de la Iglesia Católica aquella mañana, porque fueron obedientes. Hermanos, qué importancia es obedecer y seguir a nuestro pastor, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuimos curados. Pues andábamos errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Camino de conversión es a lo que el Señor nos llama en la Pascua. Fuimos aquellos que negamos a Jesús, hemos sido esa oveja rebelde, descarriada. El Señor la quiere rescatar. Juan 15, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida. Jesús es ese buen pastor que quiere encontrarnos, que quiere que volvamos al redil. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Tenemos que hacer todo por medio de Jesús. Todo lo que usted haga en su vida, hágalo a través de Jesús, como las puertas. Todo lo que uno hace fuera de casa, lo hace cruzando por la puerta. No hay otra forma de salir de casa. Todo lo que hagas en tu vida, a través de Jesús. Un negocio, a través de Jesús. Oro y le pido discernimiento a Jesús. Me voy a casar, una decisión importante, a través de Jesús. Voy a tomar el vehículo y a desplazarme, voy a viajar, a través de Jesús. Jesús, te encomiendo mi viaje. Todo a través de Jesús. Todo en el nombre de Jesús, que es nuestro pastor. Una cosa maravillosa. El Papa León nos recomendaba leer el libro sobre la presencia de Dios, la presencia diaria de Dios en nuestra vida.
y es aprender a cultivar una espiritualidad donde todo lo que yo voy haciendo lo hago a través de Dios, porque genero una conciencia de que Dios está en todas partes conmigo, de que Dios me está mirando, de que la presencia de Dios me acompaña, me rodea en todo momento. Eso es vivir a través de la puerta, a través de Jesús, que es la puerta. Los animo, queridos hermanos, a dejarse pastorear por Jesús, pero verdaderamente, no solo de palabra, sino a obedecer su voz. Lo que el Señor te pide en tu conciencia a través del Evangelio, obedece. Y recordemos que también nosotros, en menor, en mayor escala, tenemos la misión de pastorear. Como Pedro pastoreaba a los apóstoles, los discípulos, piensa que personas tienen influencia tuya, porque son tus amigos, porque es el hijo, porque es la esposa, porque es mi familia, porque es mi hermano. ¿Cómo estás aprovechando esa influencia para pastorear como el pastor bueno o como el pastor malo, el falso? Y ahí nos dará mucho punto de reflexión, muchas herramientas para corregirnos. Tenemos que ser influenciadores positivos. Hoy se habla mucho de los influencers digitales. El católico es un influencer por excelencia, un influencer de Cristo. Tenemos que influenciar a la gente a hacer lo bueno, a ir a fuentes tranquilas, a recostarse en verdes praderas, a obedecer la voz del pastor. ¿Qué ejemplo le das a la gente que te rodea? Especialmente a aquellos sobre quienes tienes influencia. Les das ejemplo de leer la palabra, de ir a la misa. Cuidado, porque un mal pastoreo nos sale caro. Tendremos que dar cuentas de ello. La gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Feliz día del buen pastor. Feliz día a todos los sacerdotes, a todos los que pastorean comunidades. Hoy oren por nosotros los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los religiosos, todos los que ejercemos influencia espiritual en la sociedad, para que hagamos una buena obra de pastoreo y que el Señor envíe nuevos obreros a su mies, más pastores según el corazón de Dios. Compartan este contenido, suscríbanse al canal y seguimos, hermanos, evangelizando a través de este medio.